¿sí? Que es lo que nos importa. De nada sirve leer las escrituras si no las ponemos por práctica, y si Él no está, es muy difícil, porque la comprensión y la razón difícilmente nos van a dar como, digámoslo así, como el sentido de lo que es la revelación. Sin el Espíritu Santo, las escrituras, incluso me han escuchado muchas veces decir, se terminan en una piedra de tropiezo. Cuando yo leo las escrituras y no tengo al Espíritu Santo dentro de mí, lo único que voy a ver son leyes, preceptos morales, éticos, racionales, pero no voy a encontrar como ese propósito y ese sentido que Él tiene en cada una de sus palabras. Por eso es que lo invitamos siempre. Señor, gracias. Gracias te damos por este grupo de personas que no han venido por casualidad, sino que sienten en su corazón un compromiso con el comprender tu revelación, porque sabemos, y claro está, que conociéndote, Señor, te vamos a amar más, y amándote más, Señor, vamos a reflejar esa relación que tenemos contigo ante los demás. Y ese es el principio, Señor, ese es el pacto que tenemos contigo. Conociéndote, darte a conocer también. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. No nos interesa tener una doctrina más, un conocimiento racional, por juzgar lo erudito o que nos haga sentir bien a nuestro intelecto, sino que lo que queremos es tener revelación para vida, para que en nuestra mente esa revelación se vuelvan obras en amor hacia los demás. Padre, gracias por este espacio y por cada persona que acude, Señor, a este llamado de conocerte mejor. Ayúdanos pues a que aquí te conozcamos mejor y te demos a conocer también de la misma manera. Amén. Bien, estábamos, yo creo que en uno de los pasajes más significativos de todas las escrituras en lo que se refiere al Antiguo Testamento. Es un pasaje que es indudablemente mesiánico, el capítulo 53 de Isaías. Recuerdan que habíamos quedado la charla pasada en que íbamos a hacer una comparación e íbamos a ver todos los puntos mesiánicos del libro de Isaías hasta el capítulo 53, porque sabemos que en Isaías capítulo 61 está como la misión entera de ese siervo del Señor, de ese siervo misterioso que veíamos por allá en el capítulo 11. Ahora en el capítulo 61 se va a ver ya cuál va a ser esa tarea más específica de ese siervo, como condensada esa tarea, de toda la misión y todo el propósito del Mesías. Pero en el capítulo 53 ya nos están diciendo algo que es completamente, va en contravía a todo aquello que normalmente iban hablando los profetas, y es que un siervo de Dios va a sufrir y va a expiar los pecados. Entonces eso era escandaloso. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 52 decía: ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a oír? Porque era una novedad teológica tan grande para el pueblo de Israel escuchar que un siervo que fue elegido por Dios iba a expiar e iba a sufrir, y iba a ser incluso irreconocible, y que iba a ser tratado con los delincuentes y con las personas que no caminaban con Dios. Entonces eso iba a ser, como digámoslo así, tan fuerte para el pueblo, que él tiene que expresarse de esa manera. Entonces vamos a leer el capítulo 53, que es de lo que les estoy diciendo. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Sube ante él como un retoño, como una raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. ¿Okay? Entonces, esa figura de ese siervo de Dios, de ese siervo de Yahvé, de ese siervo del Señor, iba a presentar unas características supremamente fuertes y contradictorias para alguien que se supone
ostenta una dignidad espiritual. ¿Cómo alguien que ostenta una dignidad tan alta puede ser despreciable a los ojos de los hombres? Entonces es tan difícil eso de expresar para el profeta que él por eso empieza: ¿quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Por lo fuerte de su revelación. ¿Okay? Eso ya lo habíamos explicado en la charla pasada, por eso simplemente lo voy a pasar de tal. Verso 4. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Se está escuchando perfecto. Quería mandarme el link, perdón. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Recuerdan, estoy haciendo como una especie de recapitulación. Estábamos hablando que la paz en este contexto no es una paz de no guerras, la paz de una nación respecto a otra que no tiene conflictos, sino que esta paz que él está trayendo era la paz entendida desde la teología del pueblo de Israel. Y la paz es que esa enemistad que el ser humano tiene para con Dios, con ese sacrificio, entonces él como sacerdote y mediador puede efectuar de pontífice, de puente entre el cielo y la tierra y generar paz para con Dios. Entonces la paz no es que no vayan a haber conflictos geopolíticos, no les está diciendo a Israel que van a tener encuentros o problemas o escaramuzas con otras naciones fronterizas, sino más bien que esa paz, esa enemistad en la que el ser humano está con Dios por causa del pecado, va a ser abolida por medio de un sacrificio, de la misma forma que lo hacían los levitas cuando ofrecían al cordero y le ponían su mano sobre la cabeza, y en esa expiación, en esa expiación se producía un perdón transitorio. La persona volvía a pecar, tenían que volver a llevar el cabrito y generar una expiación constante. Pero este Mesías, al ser un ser humano perfecto que venía del lado de Dios, hasta el momento no nos han revelado todavía que iba a ser Dios mismo en el libro de Isaías, pero no se nos dice que por esa paz no solamente es esa unión con Dios, sino que también por el mismo martirio y por ese sufrimiento en cada llaga fuimos sanados. Y es que en la cruz de Cristo, cuando veíamos por allá en la pasión de nuestro Señor, cuando estudiábamos el libro de Mateo, y la clase pasada estuve hablando de varios de los vejámenes que tuvo nuestro Señor. El juego del rey, cuando le arrancaron la barba, según los historiadores que le escribieron al emperador, era Tiberio. Y no solamente eso, la coronación de espinas, las manos, los pies, todo su cuerpo lacerado por delante y por detrás, más el martirio de la cruz, lo que significaba la asfixia. Es como si en cada llaga de Cristo y en cada azote y en cada golpe sobre todo su cuerpo hubiese producido en sí como el remedio, la paz y la sanidad para cada una de las enfermedades relacionadas con esa parte del cuerpo, como si se hubiera ganado el derecho legal, ¿cierto? Y es... ¿Quién dijo cómo así? ¿Quién va a decir cómo así? Es que mira, No sé. es que les hago un poco. Es decir, cada enfermedad, cada vejamen que Cristo padeció, le hace a él ganador de la sanidad para cosas relacionadas a eso. Exacto. Por ejemplo, en los ojos recibió el poder para sanar, en los ojos, ¿cierto? Para hacer recobrar vista, para que por nuestros pecados, porque por efecto del pecado nosotros morimos, ahora por esa restauración que él gana, que él vence cada pecado de la carne, en las manos, en los pies, sobre su cabeza, él tiene el derecho legal para poder
vencer y sanar a todas las personas respecto de una condición en una parte del cuerpo. Cáncer, tumores, enfermedades mentales, problemas, imagínate cualquier enfermedad. El primero tuvo que haber padecido en todo su cuerpo para ganarse el derecho legal, porque en el mundo espiritual la sangre es como la moneda espiritual. La sangre es la moneda en el espíritu. Por eso en Deuteronomio dice que el espíritu o la vida está en la sangre, porque es como si la sangre fuera la moneda espiritual para sellar los pactos. Por eso Jesús en la última cena dice: este es el pacto, esta es la alianza nueva y eterna, y la hace con su cuerpo y con su sangre, porque la sangre era como la transacción, la moneda del espíritu para redimirnos de nuestros pecados. Pero eso es, bueno, no es otro tema, eso hace parte de este libro. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. En sus llagas hemos sido curados. Eso es lo que estoy diciendo. Y no simplemente es una sanidad, porque las personas que ven estos textos o se acercan a ellos de manera racionalista, ven en esto simplemente como una figura literaria. Ah, sí, tan bonito, en sus llagas fuimos sanados, quiere decir que por su sufrimiento entonces el pueblo iba a comprender la verdad espiritual. Pero aquí está diciendo: por sus llagas hemos sido curados. ¿Curados de qué? De nuestras enfermedades físicas, de nuestras dolencias. Se está refiriendo a la provisión de sobrenatural, de sanidad física que Dios ganó para su pueblo, que Cristo ganó para su iglesia. Por sus llagas hemos sido curados. No se está refiriendo aquí a una sanidad moral o a la sanidad del pecado, porque esa sanidad del pecado es la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero igual las personas, Sí, claro, pero hay provisión, pero también se siguen sanando. Es decir, hay provisión y puedes orar para que Dios te sane. Y ahí el que se aferre a esa promesa de que hay sanidad, muchas personas se sanan. Más bien es que no hay un condicionamiento a muerte por una enfermedad. Vas a tener la posibilidad de encontrar la sanidad en Dios. ¿Sí me entiendes? Obviamente, pues sí, por la fe en Él. Si tú se sientes enfermo y crees que Él te puede sanar, ve, porque por sus llagas has sido sanado. Dios dijo que, por ejemplo, y todas las cosas transcurren para bien para aquellos que le aman, o todas las cosas no son para bien para los que le aman. ¿Quiénes aplican a esa promesa? Los que le aman. Esa es la condición, es el silogismo. Si yo le amo, luego estoy pasando por una circunstancia difícil, pero entonces esa circunstancia difícil me va a llevar para bien. Ahora la pregunta es: ¿estoy amando a Dios? Si estoy amando a Dios, aplico y puedo vivir dentro de esa promesa. Si no lo conozco, si no la sé, entonces ¿qué promesa yo voy a vivir o qué voy a reclamar? Por eso es importante conocer la revelación de Dios. Yo le decía hace años al Señor: Dios, no me permitas desconocer tus beneficios. No me permitas desconocer ni uno de tus beneficios. Y todavía le sigo pidiendo lo mismo. Porque nos la pasamos caminando con Dios sin desconociendo los beneficios, pero sí conocemos las consecuencias de todo lo malo. Y si tú conoces todos los beneficios, pues bueno, vas a ser de esos hijos sacones que van a aprovechar las cosas que hay en la casa del papá. Y hay otros que no las aprovechan y después dicen: ya ¿por qué sí, a mí por qué no? No, ahí estaba la nevera, usted no la abrió, usted no quiso conocer, usted no fue a ver cuáles eran los bienes que tenía su papá, no se queje por no conocer. Y ahí está una de las promesas: y en sus llagas hemos sido curados. He visto muchas personas en estos 14 años ser curadas aferrándose a esta promesa de manera sobrenatural. No porque llegó un médico muy bueno que les mandó Dios, no, de manera sobrenatural. Que también puede pasar, ¿cierto? Que Dios puede mandar a una persona, sí, pero estoy refiriéndome a casos sobrenaturales, curas improbables. Verso 6: todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cargó la iniquidad de todos nosotros. iniquidad es pecado. Sí, en este contexto sí.
¿Cómo? No es desigualdad. No. Iniquidad en este sentido es la tendencia al pecado, ¿cierto? La tendencia o inclinación al pecado. Él se hizo pecado o se hizo maldición por nosotros. Algo que ya he repetido en muchas oportunidades. ¿Cómo es la economía de la salvación? La economía de la salvación tiene que ver de manera caricaturesca de esta forma. Tenemos un Dios perfecto con el cual tenemos una deuda, ¿ya? Esta deuda con un ser perfecto se hace impagable. Una deuda con un ser infinito se hace impagable, porque no tenemos una moneda para hacer esa transacción con esa deuda que tenemos por causa del pecado. Entonces la única forma para que esa transacción se perfeccione o esa deuda se libere, nos emancipemos de ella, es que alguien perfecto y eterno pague esa deuda. O sea, que solamente puede ser Dios mismo desdoblándose en sí, que pague eso por nosotros. Y a eso se llama redención, a eso se llama expiación, a eso se llama sustitución. Ese es el sacrificio vicario de Cristo, que Él se pone en el papel de nosotros y paga esa deuda, y por eso no podía tener una sola mancha, por eso tenía que ser inmáculo, por eso no podía pecar, porque solamente alguien perfecto puede pagar una deuda perfecta. Por eso el sacrificio de Cristo. Y muchas veces, que para responderse un poquitico a Mariana, que ahorita me hizo una pregunta, muchas veces en el Antiguo Testamento lo que existe o lo que nosotros vemos, y lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, el Antiguo Testamento es una sombra, o sea, que es un tipo de lo que iba a ser Cristo, para que ellos con ese símbolo, con ese rito, conocieran, cuando llegase el momento perfecto, el cumplimiento de la promesa, ellos iban a reconocer: wow, ya entendimos entonces por qué teníamos que llevar un cabrito sin mancha, porque de la misma forma el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, iba a tener que ser sin mancha. Entonces ese corderito estaba prefigurando la venida de nuestro Señor, y ellos reconocían, el que sabía leer las Escrituras por medio del Espíritu reconocía: he aquí que este hombre no ha pecado, no conocemos, no se equivoca en nada, este hombre es perfecto. Y veían el cabrito que Dios les decía, insistía, era sin mancha. Pero ¿por qué Dios era tan loco? ¿Por qué hacía esas cosas? No, pues eso es porque Dios es así, es loco y ya. No, tenía un sentido, y era el sentido de que ellos tenían que guardar y conservar ese rito de tal manera que cuando llegara Cristo ellos reconocieran que ese sacrificio era muy serio, ¿cierto? Y que tenía que ser sin mancha. Y por eso Dios no recibía un sacrificio de un cordero que fuera manchado simbolizándolo en la piel. Pero en este caso el cordero de Dios iba a ser sin mancha, pero no en la piel, sino en de pecado. Y por eso muchos siguieron a nuestro Señor y se hicieron discípulos, porque reconocían y veían en Él ya el hombre perfecto, aquel prototipo que ya antes había sido anunciado mediante los rituales. Entonces, todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, nos alineó con Dios. Ya tenemos un pastor, ya tenemos un sacerdote, ya tenemos un mediador. Cada quien hacía moralmente lo que creía conveniente o no. Pero lo que hace un sacerdote es ser un mediador entre Dios y los hombres. Y Él, como mediador, va a alinear nuestros corazones y nuestro camino al corazón del Padre. Eso es uno de los propósitos del Mesías, y del que poco se habla mucho de la sanidad y de la provisión por sanidad en la cruz, se habla mucho de la paz y la reconciliación, pero poco se habla de este pasaje, y es que Él nos alineó a nosotros para que pudiésemos recibir de primera mano el comportamiento del cielo, como es en el cielo, que se haga en nosotros, una moral directa de Dios hacia nosotros. No porque nos leamos un catecismo, no porque nos lean un decálogo y nos digan ustedes se tienen que comportar de esta manera, sino que cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos una alineación con el Padre y podemos recibir preceptos morales directamente del Padre. Y esto lo produce el Mesías. Entonces ya no seguimos nuestro propio camino, o es que a mí me parece, o es que yo siento que es bueno, o es que la constitución política de mi país dice que esto es bueno, sino que eso ya no me va a regir,
el deber ser del mundo, sino que el deber ser de Dios va a ser implantado y sintonizado a mi corazón. Y lo mejor de todo es que a mi espíritu le agrada ese parecer de Dios. Cuando tu espíritu está sintonizado con el de Dios, ya todo cobra sentido. Y comienzas a entender cosas que antes decías, no, pero es que, ¿dónde están los derechos humanos? ¿O dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Y comienzas a compararlo con lo que Dios dice y te agrada lo que Dios dice. Y comienzas a compartir eso, ¿no? No quise poner el mismo ejemplo que pongo, entonces por eso paso de largo. Verso 7. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa. Pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue con la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Los evangelistas nos traen a colación el hecho de la tumba de nuestro Señor, una tumba que había comprado un hacendado llamado José de Arimatea. Y entonces, en ese sentido, es que dicen que su tumba no fue la tumba de un rey, porque el Mesías venía de la dinastía de David, sino que fue la de un X, ¿no? Desconocido, alguien sin una investidura y sin un cargo, una dignidad. Y dice, y fue en la muerte igualado a los malhechores. Entonces los evangelistas hacen hincapié en las dos personas que habían sido acusadas. Generalmente se hacían las acusaciones o las crucifixiones por traición a la patria del Imperio Romano. Pues aquellas dos personas que estaban, que le llamamos los ladrones, pero en verdad no eran ladrones, ¿cierto? Uno dice, el ladrón que murió al lado de Cristo. No, a los ladrones no les aplicaban la crucifixión. A los ladrones les aplicaban otro tipo de penas. A algunos les cortaban las manos, otros simplemente los encarcelaban y pagaban una pena, otros simplemente restituyendo aquello robado se emancipaban y se libraban de aquel que los acusaba. Pero los crucificados o la crucifixión era una pena capital romana, solo para aquellos que eran acusados de traición al imperio. Pero eran también igualados, o las escrituras hablan de, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a los que verdaderamente tenían deudas con el imperio. Y así fue la crucifixión de nuestro Señor, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Cuando Jesús estaba en el Sanedrín y que comenzaban a blasfemar de él y a decirle una cantidad de improperios y a mezclar palabras que él había dicho con mentiras y descontextualizar frases como las que él dijo que iba a destruir, que iba a recuperar y a reconstruir el templo, que en 3 días. Entonces decían, este va a venir y va a hacer un alboroto y va a acabar con el templo, y ha blasfemado en contra del templo y ha blasfemado en contra de Dios. Y entonces él les dice, a él lo ofetean y él dice, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he dicho? Es esa misma forma en la que dice que no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca, y a pesar de eso fue encarcelado. Verso 10. Quiso el Señor quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo del Señor prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Esta expresión justificará es un término legal, y miren que ahí está hablando en futuro. Es decir, es de una... Y ya les digo esto porque ahorita vamos a ver como las diferentes escuelas de pensamiento, desde los judíos hasta los racionalistas, y lo que dice la iglesia respecto a estas profecías del siervo de David, del siervo sufriente. Pablo, ¿sí leíste el 9? Sí, Aquí dices que se dispuso por los impíos su sepultura. sí, José de Arimatea.
El justo mi siervo justificará. ¿Qué es justificar? ¿Qué es una justificación? En términos legales, ¿no? Es una declaración. El 12. No, pero no le Está en el 11. El justo mi siervo justificará a muchos. Porque dice aquí, bueno, si él ofrece su vida por el pecado, verá descendencia. ¿Cuál es esa descendencia? La iglesia. Ya vamos a explicar todo eso. Entonces, el justo mi siervo justificará. Necesito que miremos, reflexionemos sobre la palabra justificar. La justificación es una declaración legal por la cual yo declaro que alguien es justo. Alguien es justo, pero es una declaración. No es que yo me justifique a mí mismo, sino que Dios hace el justo mi siervo justificará. Dime. Es que me pongo a imaginarlo en ese momento, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a estar delante de Dios, Jesús para los creyentes va a ser el que nos justifique. Sí. Delante del Padre. Ya estamos justificados. Ok. O sea, en ese momento ya vamos a estar justificados. Exacto. Y los demás van a tener que asumir por sus acciones, por su cuenta. Exacto. Literalmente. Literalmente. O sea, nosotros no nos van a hacer juicio. Usted pasa, usted pasa, usted pasa. Los demás, no, pero- El justo mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Pero tengo una pregunta aparte de lo que ella dice, cuando se refiere a nosotros, ¿quiénes son y los demás? Pues porque ella dice, los demás van a tener que cargar con sus propios pecados y así, y les harán juicio. Los que no creen en eso. Eso, ¿quiénes son esos otros? Ok. Todos recibimos juicio. Todos. Todos. Así cuando ella diga nosotros y los demás, ¿cierto? Yo asumo nosotros la iglesia y asumo los demás aquellos que no son iglesia. ¿O me equivoco? Pues nosotros los que creemos en Jesús. O sea, ¿y la iglesia? Salvador. Ok. Y nosotros somos los que... Entonces, ¿qué pasa? Todos somos juzgados. Sin embargo, los creyentes son juzgados en el cuerpo y en las llagas y en la cruz del Mesías. O sea, el juicio de Dios que venía sobre nosotros, por eso se llama justificación, recayó sobre él. Entonces dice, por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos, de todos los que creen en él. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres. Por parte suya, a todos ellos que él cargó y que creyeron en su nombre, son los que él va a cargar y él va a transportar hacia Dios, él va a declarar justo. Entonces, de tal manera que cuando lleguemos a Dios, él nos va a ver con un letrero justificado. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Yo ponía un ejemplo hace mucho tiempo y era como yo cometo una infracción de tránsito y entonces llega el policía de tránsito. Justamente dice, señor, vea, aquí decía que a máxima velocidad, 80 kilómetros por hora, Río Negro Aeropuerto. Aquí usted iba a 95 kilómetros por hora. Y me hace un comparendo. En ese momento viene alguien atrás, detiene su automóvil mientras estoy ahí en el tejemaneje con el guarda, y llega y mira mi parte y dice, esta tarifa, 650,000 pesos, etcétera, etcétera. Saca 650,000 pesos, firma y se lo paga al guarda. Digamos lo que se pudiera hacer así, no tuviera que ir a otra parte. El guardia dice, ok, su deuda está saldada. ¿Hubo juicio? Sí. ¿Hubo infracción? Sí. Pero alguien externo a mí me justificó y pagó por mí. Pagó mi fianza, pagó mi deuda. Eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. El peso del pecado que efectivamente tenemos, el peso de la carga de nuestra iniquidad, Él la carga por nosotros y nos paga y nos declara justos. ¿Por qué? Por los méritos de su pasión y de su muerte. ¿A quiénes no declara justo? ¿A quiénes? Aquellos que no creen en su nombre. Es decir, los que no quieren vincularse a ese pacto, porque Él no obliga a nadie.
Otra vez yo puedo decir, no, a mí no me interesa su plata, yo sigo derecho y yo intentaré pagar mi deuda por mi propia cuenta. Ahora, ese sello del que hablaste del Espíritu Santo, o sea, él no sellos con el Espíritu Santo. Ajá. Esa es la garantía que tenemos de ser hijos del Cordero. ¿Algo más? Pablo, pero entonces lo que hablamos una vez, entonces las religiones de otros países, del Corán, pero por su cultura, Entiendo. ¿qué pasa con ellos? Porque pues en realidad también es un tema que no pienso que no. Sí, es verdad, estás en lo cierto. A ver, ¿qué pasa con el budismo, el hinduismo, los yogas, las sectas nueva era, tanta cantidad de cosas, el islam? El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, responde eso ya lo hemos hablado aquí, yo creo que por ahí cada 3 clases esa sale a colación. ¿Qué pasa con las personas de otras religiones que no creen? Es muy simple. Dios se revela de manera natural, de tal forma que en la naturaleza podemos ver la grandeza y que hay un creador, dice el apóstol Pablo. Pero hay personas que ni siquiera reconocen esa grandeza de ese creador y se desvían hasta tal punto que terminan siendo peor que animales. Y él ya empieza a dar un montón de condiciones en el primer capítulo de los Romanos, como el verso 6 y 7. De ahí empieza a desprenderse toda la cantidad de cosas que los seres humanos hacen cuando nos vamos alejando incluso de esa conciencia natural de Dios. Pero esa conciencia natural que tenemos todos los seres humanos de Dios, que tenían los indígenas con la Pachamama, que tuvo Zoroastro, que tuvo el Buda con el Satori y todo eso, no nos da, digámoslo así, no cubre nuestros pecados o nuestra separación que tenemos desde Génesis con el Señor, con Dios. Ahora la pregunta, ¿qué le pasa a esas personas? No sé qué le pasa. Yo solo sé que el que cree en Cristo es justificado por Cristo. El que no es justificado por sus obras. Pero yo sí sé que dice Dios de las obras del ser humano, que delante de él son como un trapo de inmundicia. Es decir, que nosotros no podemos sorprender a Dios con lo que hacemos acá. Pero también sé o descansé, para responderme esa pregunta, yo descansé en lo siguiente, porque fue una carga para mí durante mucho tiempo, porque yo estuve en todas esas religiones orientales. Entonces para mí era una carga todos los que estaban ahí también. Y muchos me creyeron cuando les expuse, miren la experiencia que yo tuve con Dios, con el Espíritu Santo, y recibieron también el Espíritu Santo. Otros ni siquiera quisieron escuchar, simplemente ven a Jesús como un hippie galileo y ya. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y ellos qué? ¿Y sabes qué aprendí? ¿Qué me respondió el Señor? Mire mi perfección. Si yo soy un Dios perfecto, soy perfecto en todo, en mi manera de hablar, en mi manera de amar, en mi manera de perdonar, en todo soy perfecto. Y también soy perfecto en mi manera de juzgar. Por lo tanto, ¿qué le pasará a ellos? Irán ante un juez perfecto que perfectamente les juzgará y perfectamente les tendrá en el lugar que perfectamente se merece. Entonces descansé en la perfección de Dios y no en, Señor, ¿dónde podrán estar? Pero eso no me quitó la responsabilidad que tenemos de predicarle a las personas para que se salven. Porque no tendría sentido pensar que cada quien Dios lo juzgue como sea o no tendría sentido, no habría evangelismo, no existían apóstoles, etcétera, misioneros, no tendría sentido la iglesia si no tuviéramos una carga por los perdidos. Y óigase bien, perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque no han encontrado la casa, el camino al Padre, a la casa del Padre, por eso se les llama perdidos. Y otra cosa, para terminar, digámoslo así, como con eso de la salvación. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Hay 3 pasajes del Nuevo Testamento en los que algunas personas han malinterpretado a nuestro Señor. A Jesucristo.
Cuando él habla habla de la mujer que toca el manto y que él le dice, la de los perrillos, ¿recuerdan? Aún los perrillos, Señor, que era una mujer cananea, es el pasaje de la mujer cananea. Y hasta los perrillos reciben de las migajas, y el Señor le dice, grande es tu fe, y ha sido sanada. Ese pasaje ha sido mal interpretado. Qué palabras tan fuertes las de nuestro Señor, pero no vemos la enseñanza que hay ahí. Otra, cuando llega María y cuando llegan familiares de Jesucristo, y llegan allá y le dicen, que su madre lo necesita, le dicen a los apóstoles, y él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son mi madre y son mis hermanos. ¿Cierto? Palabras también malinterpretadas. Jesús tan grosero, porque no le respondió, atendió a la mamá. No, yo he escuchado personas que se disgustan con Jesús por eso. Jesús era como groserito. Escuché una vez a una mujer muy ofendida. Sí, claro, y la de los perrillos. Ay, nuestro Señor tan duro como trató a las personas. Pero no sabemos ni qué era la palabra perrillos o qué utiliza la expresión perrillos. Era para referirse a todos aquellos lejos de la casa de Israel. Como decir ahora los venecos, o nos dicen los españoles los sudacas. Era una expresión coloquial del coloquio arameo. Y ella fue sanada aún sin ser de la casa de Israel por su fe. Y él le enseñó que es la fe la que atrapa la provisión y la gracia del Señor, que es por fe y ni siquiera por nacionalidad. Esa fue la enseñanza para los judíos, y nosotros vemos que la grosería del Señor. Y la otra, que también en el Evangelio de Juan, cuando vemos en el Evangelio de Juan una expresión, cuando él resucita, él pasa 40 días con sus apóstoles, enseñándoles y ministrándoles, digámoslo así, como dones y secretos del reino. Que dice Juan que se tendrían que escribir muchos libros para poder abarcar toda esa enseñanza que él les dio en esos 40 días y todas las cosas que él hizo. Y en esas él separó un tiempo con cada uno de sus apóstoles y le iba diciendo como cosas respecto a su propósito o misión. Y en una de ellas Pedro estaba escuchando lo que le decían a Juan. Y entonces Pedro interpreta las palabras de Jesús y dice, venga, ¿cómo así? Explíqueme, es que este no va a morir por lo que él le dijo. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ¿y a usted qué? Si yo hago con este, ¿qué? Eso fueron unas palabras, eso es ¿qué le importa? Entonces yo aprendí que Dios también a veces nos puede decir, ¿qué te importa? ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo refleja al Padre, y quien ha visto a Jesús ha visto al Padre, entonces, Señor, ¿qué le va a pasar a este budista que no me escuchó? Y yo me autorrespondo, ¿qué te importa? Haz lo tuyo. ¿Qué te importa? No te estoy diciendo a ti, Marta, no. Me estoy diciendo a mí, es que esa es mi respuesta. Sino que no, hay cosas que, pero eso no nos va a quitar, ese que te importa no nos va a quitar la carga por el perdido, pero nosotros llegamos hasta un punto y Dios termina. Sabrá Dios perfectamente, como juez perfecto, a dónde ubicar a cada persona. Hasta ahí. Cualquier teólogo que te diga otra cosa, ya será meterse en terrenos muy, a menos que Dios se lo revele, ¿cierto? Pero yo creo que en su palabra está claro. Y obviamente sabemos que Juan sí murió, o sea que lo que le quiso decir no fue lo que Pedro interpretó. Bien. Y después de que le pregunta eso, le dice a Pedro de qué manera iba a morir. Eso sí fue terrible. Aunque yo creo, Martis, que también Jesús hacía tanto énfasis en evangelizar que por algo será. Exacto. Porque si no pasara, o sea, si a quien no cree en Cristo las cosas le pintaran muy bien de su propia fuerza y de su propia mano y de sus propias obras, yo creo que simplemente Jesús decía, no, que crean en mí los que quieran y los que no me importan. Pero hace mucho énfasis en vayan y hablen de mí. Y la vida del apóstol Pablo, de la gran mayoría de los apóstoles, que fue gastar sus vidas y sus fuerzas en predicar literalmente hasta que murieron. Inmolarse directamente. Uno no da su vida por algo que no va a trascender en la vida de una persona. Pero sabemos que Dios es misericordioso y que es perfecto.
pero eso no quita la carga que tenemos por evangelizar. Y tampoco nos vamos a cargar por aquella persona que no nos escuchó o no creyó por la palabra que nosotros dimos. No, digamos la que no quiere o no escucha, pero pues Ujú. yo sé que le hemos traído discusión. Sí, le queda uno, pues, como era duda, bueno, pero que no es muy diferente que tú hables y la Ujú. persona no quiera. El que nunca escuchó, Pero el que no está, pues, no sé. Dios sabrá. Nacido por allá Pero sabes que es lo más curioso y más particular, que muchas veces personas que crecen en otras religiones creen mucho más fácil que uno que nació en el catolicismo de Cristo. En ese día de la contigo que hablábamos a un judío que se convirtió, que para él era imposible cuando le decían, pero ¿por qué no lo creen? Porque los cristianos no creen, o con quienes no confían. lo soñaste, Ya no me claro. acuerdo con tantos que hablo. Que era algún convertido que decía, a mí no se me hace en la cabeza lógico que los cristianos y los católicos, si Dios dijo algo, que no lo creen. Ah, sí, sí. Bien. Dice, por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos, por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores. ¿Qué están diciendo? Por haber hecho esto, o sea, es una expiación, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Nosotros, la paz con Dios, si tiene un juicio y tiene un precio, lo que pasa es que alguien ya pagó por nosotros. Esa es la gran diferencia. Eso es espectacular. Yo hago una pregunta. Sí. Bueno, pero entonces cuando Jesús muere, ¿qué significa cuando se rasga el velo? Ajá. Porque es que es algo muy, muy representativo. Hasta donde yo sé, tenían como tres partes Ujú. del templo. O sea, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ujú. Pero entonces, ¿qué significa? Y me gustaría saberlo, el hecho de que se haya rasgado. Ok, bien, en el antiguo Israel, cuando Dios envió a Moisés a la construcción del tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo representa dos cosas. Una es la cercanía de Dios para con el pueblo. La otra es al mismo ser humano, la composición del ser humano. Entonces, bueno, pero no me voy a meter en esos temas todavía. Te voy a responder más la pregunta más directa. El velo era una cortina, ¿cierto? Era una cortina muy gruesa que tenía unos querubines dibujados. Ese velo solamente lo podía cruzar el sumo sacerdote, y no siempre. Moisés lo hacía, pero después, cuando se funda el levirato, solamente una vez al año, en el día del perdón, ¿cierto? El sumo sacerdote, descendiente de Aarón, del linaje de Aarón, podía entrar al Santo Santorum, o lo que llamamos el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, y ahí aparecía o se manifestaba el Shekinah de Dios, la presencia manifiesta que se hacía sensible. Si el sacerdote entraba en pecado o había incumplido en una impureza ritual, el sacerdote moría. Por eso ellos les ponían unas campanitas para que sonara, y si no sonaba, no, está muerto, y lo sacaban muertos. Y pasó varias veces. Entonces, en ese Santo Santorum, el velo simbolizaba la separación que por el pecado existe entre Dios y los hombres, entre el lugar santísimo y el lugar santo. De hecho, solo los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, solo el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Y cuando Jesús muere, el velo se rasga. Esto era un velo que tenía más o menos unos 10 centímetros de espesor, porque eran lanas y telas una sobre otra y sobre otra, de tres tipos diferentes y de tres colores diferentes: blanca, granate y azul. Y estas, que también tienen una simbología y significan cosas diferentes, pero cuando vimos el tabernáculo estudiando el Éxodo, vimos como todo lo que significaba cada color y cada cosa.
Para que se rasgara eso era imposible, por un temblor. Una cortina no se rasga por un temblor, se caerá la cortina y queda arrugada, pero no se rasga. Y cuando se parte en dos es por un efecto sobrenatural, es decir, la separación que existía entre Dios y los hombres, con esto la paz verdaderamente se ha hecho, y ya el ser humano tiene acceso ilimitado a una intimidad ininterrumpida con Dios. Y el arca, mira que fue muy casual, porque el arca, precisamente el arca del pacto, ya no existía en ese tiempo. En ese tiempo el arca estaba desaparecida. Entonces, donde era el Santo Santorum, no hablaba ni estaba la presencia del Shekinah, porque el arca de la alianza era Jesús. El arca de la alianza era Jesucristo. Por eso él dice que yo destruiré este templo y lo reedificaré en 3 días, porque la presencia de Dios se mora en el arca, y el arca era él. Cuando él muere, libera, digámoslo así, como el contenido del arca, que es la presencia de Dios, y la hace asequible a todo el mundo, a todo aquel que en él crea. Y por eso se tiene que rasgar el velo, porque ese templo ya no tiene sentido. El templo de Jerusalén ya no tiene sentido. El templo de Israel ya no tiene sentido. El templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ya el templo eres tú. Cuando en Pentecostés ellos reciben al Espíritu Santo, ya ellos se volvieron cada uno un pequeño templo, porque albergaban la presencia del Espíritu Santo. Pero entonces ellos en la época, ¿cómo hicieron, pues si me perdonen, cómo hicieron para cambiar, cómo se dice, como para cambiar ese concepto? Porque hasta ahí existía el templo. ¿Cómo hacen ellos para asimilar, o cuáles son las señales o ellos que reciben para decir que ya el templo, o sea, que ya efectivamente es uno mismo en ti? Los judíos no conversos o no mesiánicos obviamente están esperando la construcción de un tercer templo, porque no lo asimilaron ni lo han asimilado, y lo asimilarán, sí lo van a asimilar, pero en la segunda venida de nuestro Señor. Ellos, en cambio, los creyentes que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ya lo asimilaban por revelación. ¿Cómo se asimila? Por revelación. Y porque ya no tenía sentido. Es que ya no tiene sentido el templo. Cuando tú eres el templo ya no tiene sentido otra cosa, y por eso es que Dios te puede hablar, por eso es que los apóstoles y nosotros y la iglesia puede caminar teniendo un contacto con Dios y recibiendo palabra de Dios, instrucción de Dios, sin necesidad de ir al Santo Santorum. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo, en la segunda carta a los Corintios, el pacto, el templo, el sacrificio que ustedes tienen que hacer es entregarse a Él y entregarle todos sus cuerpos como sacrificio vivo. Señor, te entrego mis manos, te entrego mi boca, te entrego todo, lo consagro a ti. Como ya no hay templo, ustedes son el templo, entonces ustedes se tienen que consagrar como se consagraba el templo a Dios. Lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Y en la carta a los Hebreos está como explicado todo eso más bien. La carta a los Hebreos es la explicación de cómo nosotros somos ese nuevo templo. Pero el mundo judío hasta hoy lo llora. Antier se celebró una fiesta que se llama el Tisha B'Av, que es la fiesta donde ellos recuerdan las destrucciones del primer y segundo templo. Y van a lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, con ropas rotas, viejas, desgastadas, a llorar, en función de pedirle a Dios porque vuelva a reconstruir el templo nuevamente, para ellos tener nuevamente la presencia de Dios y poder estar en función de Él. Bien. Y ya también hay otra connotación espiritual del velo, como el ser humano, cómo fue el diseño de Dios para el ser humano, con el espíritu, con el cuerpo, pero eso ya es como de otro... Eso lo hablamos en un retiro, ¿verdad? Sí. Y aquí nos quedamos. Bien, entonces vamos a hablar respecto al siervo del Señor, que recuerden que es un cántico con 4 versos. Es todo el capítulo 53 de Isaías. En el original arameo y en el Targum judío es un cántico de 4 versos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nosotros vemos por los evangelios, a la luz de los evangelios, para nosotros es muy claro que se está refiriendo a la persona de Jesucristo y el Mesías. ¿Por qué? Porque encaja perfectamente en todo lo que padeció y vivió nuestro Señor. Y es una descripción perfecta. Alguien justo, alguien perfecto, fue molido por nuestros pecados. ¿Cierto? Encaja perfectamente dentro de ese concepto mesiánico, nuestro Señor Jesucristo. Pero
la pregunta es, ¿cómo un judío ve este pasaje? Eso sería una buena pregunta para hacerse, porque para nosotros es clarísimo. Si usted no ve a Jesucristo ahí, expresado en ese cántico, entonces o se está haciendo el sordo o se está haciendo el ciego. ¿Cuántos años antes de que naciera Jesucristo fue esto? Muchos años. Estamos hablando del año 654 a.C., del destierro de Babilonia. Estamos hablando desde ese destierro, 500 años antes. Entonces, y hablando ya de eso, entonces, ¿cómo lo interpretaban ellos? Antes, durante y después de Cristo. Entonces, uno, hay algunos que dicen, vamos a ver, sobre el sujeto, es decir, sobre quién trata, quién es. Algunos dicen que no es un sujeto, sino que es un plural. Se refiere como a un conglomerado social. Ese tal siervo del Señor se refiere como cuando Jesucristo, cuando en Isaías se refiere al pueblo de Israel como mi siervo. ¿Recuerdan cuando leíamos por allá en los capítulos de 40 en adelante, que él a veces explicaba, tú mi siervo Jacob, refiriéndose a un conglomerado que es el pueblo de Israel? ¿Ya? Entonces sabemos que por las escrituras a veces Dios habla en singular, utilizando el nombre de uno de los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, etc., para referirse a todo el conglomerado que es su pueblo. Entonces muchos ven en el siervo del Señor, en este cántico, no al Mesías, sino al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué pasa si yo veo al pueblo de Israel ahí? Uno, nótese en Isaías cómo se ha tratado al pueblo de Israel, o qué dice Dios del pueblo de Israel. ¿Qué dice? Acuérdense, que el pueblo de Israel era ¿qué? Desobediente, que el pueblo de Israel teniendo oídos no escuchaba y teniendo ojos no veía, le llamaba rebelde, y aquí nos está diciendo que el siervo es justo y que el siervo expía pecados y que puede justificar a otros. Entonces ellos dicen, no, claro, es que el pueblo de Israel, al ser sacerdotes de Dios, entonces nosotros justificamos a las otras naciones en nosotros. Pero ¿cómo puedo yo, siendo injusto, justificar a otros cuando Dios ya me ha declarado injusto a mí? ¿Ya? Entonces es como el argumento que se utiliza en contra del plural, ¿cierto? Por aquí tengo otros pasajes que voy a utilizar aquí en el computador. Vamos a ver Isaías 53, capítulo 53, 10. ¿Alguien lo puede leer? Pero el Señor no es culpable con paz. Si él ofrece su vida por el pecado, verá sentimiento, perdonará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá y la tocará. Ok, entonces, ¿cómo alguien imperfecto puede expiar, o cómo el mismo pueblo, que el Señor ya nos viene diciendo que es imperfecto, cómo va a poder expiar los pecados? ¿Con qué? ¿Con qué pureza va a poder perdonarlos? ¿Cierto? Este capítulo 53, yo estuve estudiando textos de judíos medievales y uno de estos judíos medievales decía lo siguiente, que este texto era completamente mesiánico y tenía uno que ser muy sordo y muy ciego para no darse cuenta que era un texto. Estamos hablando en el año 1500, de un texto del año 1500. Tenía que ser uno muy ciego para no detectar que era un texto mesiánico y que se refería a una persona, porque en tiempos posteriores a nuestro Señor, en tiempos que la iglesia estaba ya 200, 300 años de iglesia, los judíos, el pueblo judío, al ver o al sentirse que los cristianos les estaban arrebatando las escrituras y que estaban utilizando Isaías para defender la posición de Jesucristo, entonces comenzaron a hablar de un conglomerado, es decir, el pueblo, este tal siervo de Yahvé es
es el pueblo, pero no es el pueblo todo judío, sino el pueblo de justos. No, es que no se están refiriendo al pueblo malo, sino a un grupo selecto de personas que caminan con Dios, ¿verdad? Entonces con eso intentaban como rebatir esto. Otros judíos hablaban sobre que no es un grupo ni selecto ni es un conglomerado. Estoy hablando de las divisiones de los judíos, porque a veces cuando decimos judíos pensamos que todos los judíos tienen el mismo criterio, están supremamente divididos. Los judíos no todos creen lo mismo, ¿ya? Al igual que a veces pensamos, bueno, que dentro de la iglesia católica hay unanimidad. Han escuchado, ¿no? Que en la iglesia católica, la ventaja de la iglesia católica es que son uno. Eso es una falsedad. Están supremamente interiormente divididos. Incluso hay personas que no reconocen la autoridad del Papa o el Concilio Vaticano II y les llaman lefebristas. Hay otros, por ejemplo, que entre comillas no tienen como problemas con el Papa, pero hacen cosas completamente diferentes al catecismo y están ahí en discusión. Lo que pasa es que al hablar de judíos y al hablar de la Iglesia Católica da la apariencia de unidad, pero no, hay mucha división de criterios. De hecho, los jesuitas, por ejemplo, si tú lees la Teología de la Liberación, va en completa contravía a lo que es el Evangelio y a lo que son las, digámoslo así, como las cartas pastorales de Pablo y lo que otros carismas de la Iglesia tienen como preceptos. Entonces, ¿hay unidad o no hay unidad? ¿Dónde está la unidad? Es una unidad aparente. Y por otro lado, otros judíos dicen, no, es que Isaías estaba hablando de manera autobiográfica. Él se está refiriendo como si él fuera el siervo de Yahvé. ¿Cierto? Como si él fuera el siervo de Yahvé. Pero, ¿cómo va a ser Isaías el siervo de Yahvé? ¿Cómo murió Isaías? Por sus delitos, él pagó por nuestros pecados, por sus llagas. Él fue contado y su tumba fue entre los injustos. Es muy complicado y todas las, digámoslo así, como los argumentos se van cayendo como por su propio peso. La Iglesia, por su parte, ve a Jesucristo reflejado en todos los términos del siervo del Señor. Quiero que miremos algo. Acá. Pero Isaías fue el profeta que más, valga la redundancia, más profetizó acerca de Sí, Jesús. sí, Pues tan claramente. 100% sí. Jeremías también, Malaquías también, pero en porciones mínimas. Pero Isaías fue el que desarrolló toda la teología del Mesías. Ay, perdón, ¿puedo hacer una pregunta aparte? Por favor. De todo. Nehemías fue de los últimos, ¿cierto? De los últimos profetas. Pero no tanto profeta. Era más último. Fue como alguien que Dios utilizó y ungió para la reconstrucción del templo. Pero no era profeta, era más el culto. Sí. Malaquías se podría decir que fue casi como uno de los últimos profetas. Malaquías y no, perdón, me equivoco, Juan Bautista fue el último profeta. A manera del Antiguo Testamento fue Juan Bautista. Juan Bautista es como el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el puente. Por eso su predicación comienza: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. O sea, validando las profecías de Malaquías, cuando él decía, voz que clama en el desierto. Ok. Bueno, quería decir muchos más argumentos y eso, pero no sé, pero no quiero como detenerme a eso. Voy a leer todos los pasajes para que las escrituras hablen por sí solas, ¿ok? Voy a empezar desde el primer pasaje que habla del Mesías, para que empecemos nosotros a comparar la vida de Jesucristo con este personaje misterioso para la época en que fue escrito, 500 años antes de Cristo. Isaías 11:1, que es donde aparece
el siervo del Señor, por primera vez. Y brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. ¿Qué nos está diciendo la primera profecía mesiánica de Isaías? Que del linaje de David va a venir otro gran libertador del pueblo. ¿Ok? Libertador. Isaías 11:2. Sobre el que reposará el Espíritu del Señor. Wow, entonces ya no solamente es ungido por dinastía, sino que de la misma manera en que el profeta Samuel ungió a David, este profeta va a ser ungido por Dios, va a estar lleno del Espíritu Santo. Isaías 11:3. No juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos. Condición que no tenían los profetas. Los profetas juzgaban por los ojos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago la aclaración? Recuerden cuando David fue ungido. ¿Qué le había dicho Samuel a David? ¿Qué le había dicho Samuel a Dios cuando le había mostrado que era el hijo menor de Jesé, que tenía, o de Isaí, ese es lo mismo Isaí, que tenía que hacer una oración, ungirlo a él? ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? ¿Recuerdan las palabras? Se me están durmiendo todos. Estamos viendo ya todo pastelado. Marta Lárez está durmiendo. Que él no juzga como juzga el hombre. Exactamente. Que Que Dios no juzga, que Dios no juzga como juzga el hombre, que Dios ve el corazón. Dios no ve como ve el hombre, sino que Dios ve el corazón. Entonces, el Mesías, este rey, este siervo del Señor, va a tener una condición o un atributo que es divino, que solo le pertenece a Dios, que Él va a ver el corazón del hombre. Eso solo lo podía hacer Dios. Una palabra de conocimiento, que es un don del Espíritu Santo, o una palabra de sabiduría, te describe una situación, pero no te hace conocer el corazón de una persona. Uno ya saca sus deducciones, pero no te lleva al conocimiento de una persona. Es Dios solamente el que conoce el corazón y el por qué, o cuál es el motivo por el cual nosotros actuamos. A él no le importan los actos, sino el corazón de las personas. Lo que lo mueve a hacer determinadas. Es el corazón el móvil de tus acciones, ¿cierto? Él conoce cuál es la intención que mueve, que rige tu vida para cada uno. Más que el acto es como el Es más bien que tus actos deben venir de un corazón correcto, no que no le importen los actos. No es como las buenas intenciones, sino que como que la motivación. Eso. O sea, más allá de lo que vos pensás es cómo se encamina tu vida. Claro. Yo puedo regalar $1 millón a los ancianos para salir en todas las cosas y darme la gran vida y decir, wow, miren este filántropo que dona su dinero y sentirme y pavonearme y con hidalguía por todas partes. Venga, ese tipo es el que dona, ay, tan bacano ser como vos. No necesariamente. Y puedo ser una persona entre comillas buena y hacer cosas buenas, pero mi motivación interior es completamente perversa. Y no me doy cuenta. No hay como una historia de una pareja que donó una plata. Sí, claro que sí. Se llama, claro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Ananías y Zafira. Pues ellos querían ayudar, pero también querían como aparentar que estaban dando. Ellos lo que hicieron fue como no aparentar, sino mentir. Sintieron temor y pusieron algo y quedó estipulado que ellos iban a poner el 100%, pero como que sintieron temor y se quedaron con otra porción. Entonces lo que hicieron fue más como mentir, como engañar por temor, falta de fe, y murieron. Bien. Entonces, no juzgará por vista de ojos ni arguirá por oídas de oídos, es decir, juzgará como Dios juzga. La samaritana. Sí, la samaritana. He visto muchos maridos has tenido, ¿cierto? Isaías, por ejemplo, no encaja dentro de este pasaje. Yo creo que nosotros, todos esos argumentos que acabo de dar de los judíos, leamos todas las profecías de nuestro Señor. Isaías 11:10 sigue. Y le buscarán las gentes. ¿Qué pasaba con nuestro Señor? Venían de todas partes y lo escuchaban. Si la repartición de los panes y de los peces, ¿a cuántas personas eran? Bueno, comí loco, dos. Hay dos.
Pero la que es más dramática, cuando él le da pesar de ellos, les da pesar y dice, bueno, estos llevan siguiéndome mucho tiempo, 5.000 hombres. sin contar mujeres y niños. Esos son las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas, Isaías 9:1, vio una luz grande, de sobre los que habitaban en la tierra de las sombras de la muerte, resplandeció una brillante luz. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Empieza de esta manera. Isaías 11:4, y herirá al tirano con los decretos de su boca. Isaías 49:2, él hizo mi boca como cortante espada. Si no recuerden todos los pasajes de nuestro Señor, cuando le preguntaban cosas para intentarle poner en trampa o en evidencia, y les ocurría todo lo contrario, quedaban en evidencia ellos, ¿no? Como expuestos ante un espejo de las propias intenciones. Isaías 42 del 6 al 7, te he puesto por alianza para mi pueblo y para luz de las gentes. Gentes, aquí es Goim, aquí no son las gentes como las gentes que lo seguían, aquí gentes son gentiles. Te he puesto para alianza para mi pueblo y para luz de los gentiles. Esta es mi nueva alianza, nueva y eterna. Escuchen esto. Jesús, ¿con quién hizo esa alianza? ¿Quiénes eran los 12 que estaban en esa mesa? ¿Y los apóstoles eran qué? Hombres. ¿Quién dijo judíos? Eran judíos. Jesús no hizo en principio esa alianza con nosotros, con los gentiles, sino con los judíos. No había ninguno de sus apóstoles que no fuera judío. Y eso tiene este sentido. Te he puesto por alianza para mi pueblo, y después de que tuvo la alianza con ellos, y para luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos del fondo de la cárcel, a los que moran en tinieblas. Ya después nosotros somos parte de esa alianza, pero Jesús escogió para cumplir las escrituras, fue su pueblo, y nosotros hacemos parte de ese pueblo escogido. Y ya dice el apóstol Pablo que somos como el acebuche silvestre, que somos como injertados, ¿no? No éramos de allá y ya somos injertados, ¿no? Y cuando uno es un injerto, las flores toman del color de la flor injertada, y en fin. Pablo, con respecto a eso, la palabra del hijo pródigo también hace referencia a que el hijo Ajá. pródigo son los gentiles. Sí, 100%. La parábola del hijo pródigo son los gentiles. Las islas están esperando su doctrina. ¿Quiénes eran las islas? Los gentiles. Ellos le llamaban a las islas a todo lo que pasaba después del mar Mediterráneo. Isaías 42:6, te he puesto para luz de las naciones. Isaías 42:3, expondrá fielmente el derecho. Isaías 42:1, he puesto mi espíritu sobre él. Isaías 53:2, sube ante él como un retorno y como una raíz en tierra árida. Es decir, cuando él llega a este mundo, el mundo no estaba, entre comillas, el pecado y la doctrina en el pueblo de Israel, en el mundo contemporáneo de nuestro Señor, estaba completamente despiado, debatiéndose entre dos facciones, los saduceos y los fariseos, otra tercera por allá que eran los celotes, y una cuarta más de corte espiritualista que eran los esenios. Esas eran como las fracciones espirituales de la vida contemporánea de nuestro Señor. Entonces él, como en tierra, es un retoño donde todo está árido, una hierba que florece, ¿no?, en medio de esas tinieblas. Bien. Isaías, vamos a hacer un paralelo entre los evangelios e Isaías, como para hacer un pequeño ejercicio. Isaías 49:1 dice: el Señor me llamó desde el seno materno, se acordó de mi nombre, e hizo mi boca como una cortante espada. Dicen los evangelios: he aquí que concebirás y harás a luz un hijo, y le llamarás Jesús. Su nombre se llama Verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda por ambas partes. Apocalipsis 19. Yo te he glorificado sobre la tierra,
Juan 17:4. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y no quisiste? Mateo 23:37. Isaías 42:1, mi elegido en quien se complace mi alma. Y en Mateo 12:18, aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. He puesto mi espíritu sobre él. Este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Mateo. Expondrá fielmente la ley. Vio el espíritu de Dios que descendía sobre él y le decía esas mismas palabras. Te he puesto por alianza para mi pueblo, id a predicar a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Luz para la revelación de las gentes. Lucas 2:32. Los ciegos ven, yo soy la luz del mundo. Si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Para iluminar a los que están sentados en tinieblas y sombra de muerte. Lo que oí de él, de Dios, lo comunicó al mundo. Se cumplirá todo lo que está escrito en los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, burlado, flagelado y escupido. Lucas 18:31. Los soldados escupiéndole le herían con la caña en la cabeza. Mateo 27:30. Entonces comenzaron a escupirle y a darle puñetazos, y otros le herían en la cara. Mateo 26:67, refiriéndose a Isaías 53. Entonces, miren ustedes todos los paralelos de la vida de Cristo con el Mesías del capítulo 53. Y vamos a ver un cumplimiento perfecto, incluso supremamente detallado, de toda la vida, muerte, pasión y cuál es la naturaleza del ministerio de nuestro Señor, o cuál es como su misión. 54. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya vamos a pasar a un capítulo que es completamente diferente. ¿Saben qué? Pero aquí también hay que tener en cuenta que parte de los versículos que leyó Pablo son del Nuevo Testamento y ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero todos los que utilizan. Sí, por ejemplo, hay una gran parte de judíos, si hablas con un judío, digámoslo así, el 80%, ahora, un judío actual, va a tener una interpretación o del Israel conglomerado, es decir, que esos pasajes del siervo de Yahvé se refieren a un Israel conglomerado social, ¿cierto? A un pueblo, pero que cumple la voluntad de Dios. Y como ese pasaje fue escrito en pretérito, el 53, o sea, en pasado, entonces algunos, pero eso sí es el argumento, de verdad que sí es muy espurio, muy, muy frágil, que por ser escrito en pasado, entonces se refería a un personaje que ya ocurrió.